Hola chicos, les saluda el Ninja Pollo y en este episodio de Arma tu PC Gamer vamos a ver lo que es el almacenamiento o lo que algunos de ustedes... Permíteme tantito. O lo que algunos de ustedes le llegan a conocer como los discos duros, pero veamos que no nada más tenemos los discos duros aquí, en este momento. Y como les decía, no nada más son discos duros, tenemos otra cosa aquí que se llaman las unidades de estado sólido y en otro punto muy aparte, son las unidades híbridas, pero de esas no hablaremos mucho. Pero veamos el primer punto que son los discos duros. Aunque, si tú no sabes la diferencia que hay entre un kilobyte, un megabyte, gigabyte, tal vez sea hora de que vayas y leas en Wikipedia qué significa todo esto, si no te me vas a confundir. Pero veamos, entonces tenemos la elección de un disco duro, ¿cómo vamos a empezar a buscarle ahí? Bueno, dependerá de tus necesidades y básicamente la gente llega y me pregunta cómo seleccionarlos. Bueno, en el caso de nosotros los PC Gamers tenemos unos, podríamos decir, unos gustitos muy raros porque nos gusta tener casi toda nuestra biblioteca de juegos disponible en la mayoría de los casos, así que necesitamos bastante almacenamiento. En este momento, en el preciso momento en el que estamos grabando este video, hay todavía detalles con un problema que hubo en la ensambladora de Malasia con los discos duros que se les inundó toda completamente y eso le elevó el precio de los discos duros. Así que el precio de un disco duro de 500 gigabytes no tiene mucha diferencia con un disco de 1 terabyte. Así que yo personalmente no le veo el caso de estar yendo a comprar un disco de 500 gigas, aunque sea ligeramente, pero así ligeramente más barato que un tera. Necesitamos almacenamiento, así que vamos a intentar buscar ese disco de 1 tera mínimo para nuestras necesidades de gaming. Ahora, hay discos de mayor capacidad, pero he visto en los sitios de reportes, en los sitios de investigación, que los discos de arriba de 3 terabytes, o de 3 terabytes para arriba, podríamos decirlo así, ya tienen o están teniendo problemas en dejar de funcionar antes de su vida útil. Es un problema muy peculiar que hay ahorita. Así que ahorita en este momento, y ve la fecha ahí abajo, no te pongas en ridículo, porque es lo que mucha gente le falta ver, la fecha en la que se publica el video. No recomiendo por el momento usar discos desde 3 terabytes para arriba. El punto bonito, el punto suave, el punto perfecto, podríamos decir que está entre 1 y 2 terabytes. Ya será cosa de que tú lo elijas. Claro, esto podría mejorar mucho cuando tengas un arreglo en RAID, y va a ser tu tarea de este episodio. ¿Qué es el RAID? ¿Y cuántos tipos de RAID hay de esos arreglos? ¿Y cómo nos benefician? Y también qué desventajas llegan a tener. Entonces tenemos varios tipos de discos, chicos, aparte del almacenamiento de la capacidad que tienen. Tenemos discos con distintas velocidades. Tenemos discos con 5400 revoluciones o 7200 revoluciones. Y también los monstruosos discos de 10.000 revoluciones por minuto, que a mi gusto es una obscenidad y son poco prácticos para lo que lo queremos. También obviamente no falta el ñoño que venga y me quiera decir que los de 15.000 revoluciones, pero esos están muy lejos de nuestro alcance como simples mortales. Eso ya son para cosas de empresas o servidores muy grandes. Así que, y también no se preocupen que hay velocidades intermedias, no nada más son 5.400, hay de menor y de mayor intermedias. Así que, pero vamos a hacer la generalidad, vamos a dejarlo en 5.400 y en 7.200. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la diferencia en primera instancia es obvia ahorita en este momento, porque 7.200 revoluciones es un 25% más de revoluciones que el modelo anterior. No solamente es el cambio de velocidad, porque aparentemente lo que se nos da a entender es que a mayor velocidad también el disco va a ser más rápido, porque entran en dos estados, lectura y escritura. Y bueno, obviamente que un disco duro tiene que girar y la escritura de los datos no siempre es lineal. Hay veces que si tenemos esto en cuenta, o mi redondez de mi cabeza, tenemos en cuenta que es un disco, un platillo de los que tienen, hay veces que va a escribir aquí, hay veces que va a escribir aquí, hay veces que va a escribir aquí adentro, ¿ok? Entonces no siempre es secuencial. Tienen arreglos que llegan a tener un modelo de espiral, o dependiendo de la marca, el fabricante, el modelo y todo eso. Pero en general la información no va así. Así que tenemos que accesar a esa información. Y el accesar a esa información se divide en otro rubro que también, a mi gusto, no le pongo mucho énfasis, pero el término se llama IOPS, Input Output
operations per seconds, creo que es, déjame verificar. Efectivamente, que te está diciendo cuántas operaciones de lectura-escritura tiene tu disco, porque no puede o no escriben a la misma velocidad y tampoco leen a la misma velocidad. Un detalle es que yo haya grabado un archivo ahí y ahí se almacenó, y ese archivo fue grabado o escrito en determinado tiempo. Y obviamente también voy a tomar ese archivo y lo voy a leer, mi obra de arte la estoy leyendo, mi ensayo, y también no se lee en la misma velocidad. Así que esto es un poquito más complejo, sí, pero este término es un término que le encanta a la gente mencionarlo, de que es fundamental, y no lo es tan fundamental para nosotros, el público común y corriente, y gamer, sobre todo gamer, porque estos IOPS se utilizan más que nada o sobresalen en las pruebas sintéticas. Y como yo les dije en algún video anterior, que las pruebas sintéticas a mí me tienen preocupadísimo, con lo mismo que un cacahuate que se me cayó en la esquina hace 3 meses. Entonces no son cosas que en la vida real a nosotros nos afecten, así que lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero existe la generalidad de que a mayor velocidad llega a haber mayor frecuencia o mejor número de operaciones IOPS. Otra cosa que no les había dicho es que los IOPS sí nos importan bastante cuando somos personas productivas, porque los IOPS o las instrucciones de escritura y lectura, que la mayoría de los test se hacen en lectura y escritura aleatoria, y es lo que nos reflejan los resultados. Estos IOPS sí nos importan mucho, bueno, no mucho, porque también es relativo. Nos importan cuando estamos haciendo multitareas, cuando estamos renderizando, estamos checando cosas, estamos comprimiendo al mismo tiempo. Entonces, en esos casos, sí nos importa que tenga nuestro disco duro un mayor número de IOPS, porque será más eficiente. Pero es lo mismo que les digo, no porque tengan pocos IOPS significa que van a trabajar menos o que no lo van a poder hacer. No, podría ser un poquito más lento, pero esto solamente se ve reflejado bien en las multitareas, ¿ok? Y aquí voy a tener que leer un poco, porque no me lo sé, pero los discos duros de 5400 revoluciones más o menos tienen una velocidad de transferencia de alrededor de 75 megabytes por segundo y una tasa de IOPS aleatoriamente de 60. Un disco de 7200 tendrá una transferencia en promedio de 100 megabytes por segundo y una cantidad de 90 IOPS, otra vez en promedio. Y nada más para que quede ahí asentado en el acta que los discos de 10.000 revoluciones tienen una transferencia alrededor de 140 megas por segundo y 140 IOPS. Así que ahí estamos viendo que escriben y leen muy rápidamente y envían información muy rápido a mayor velocidad tengan. No es una regla, porque llegan a haber discos duros de 5400 revoluciones que tienen mayor cantidad de IOPS, que es raro a veces, y pudieran darle una batalla similar a un disco de 7200. Estos son casos muy raros, pero bueno, que quede como antecedente de que ahí está esa información. E independientemente del disco que hayas decidido utilizar, tendrá que conectarse a una interfaz. Y esa interfaz la tiene tu tarjeta madre. Son los puertos SATA. Y existen 3 tipos de puertos SATA. El SATA normal, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. SATA 1 te maneja una velocidad, una velocidad máxima de 1.5 GB por segundo. Eso es para la transferencia de su ancho de banda. El SATA 2 te mantendrá 3 GB por segundo. Y el SATA 3 te mantendrá 6 GB por segundo, lo que es una cosa increíblemente rápida. Algo bueno de estas interfaces o de este lugarcito donde conectamos nuestro disco duro es que son retrocompatibles. SATA 3 es retrocompatible con SATA 2 y SATA 1, y SATA 2 es retrocompatible con SATA 1 y SATA 1 nada más va a ser, de hecho no es retrocompatible, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo así. Pero esto es uno de esos estándares que se nos empujan mucho y de que no le veo tanta necesidad, porque ustedes se dieron cuenta que ni siquiera hemos llenado el bus de transferencia de un SATA normal, de un SATA 1, que es 1.5 GB por segundo. Vean cuánta es la velocidad de transferencia del disco más rápido que yo les mencioné, 140 megas.
sobre segundo. O sea, es un ancho de banda que todavía no ocupamos y que se nos impone y se nos pone, y es casi igual al PCIe 2.0 y 3.0, que no tienen diferencia alguna o significativa para nosotros los simples mortales. Son cosas que siguen empujándose y tenemos que estarlas adoptando. Pero así que más bien en el hipotético caso de que compraras un disco SATA 2, no te tienes por qué preocupar, porque ese disco SATA 2 se va a poder conectar al SATA 3 y no vas a tener mucho, más bien no tendrías nada de problema en la velocidad de transferencia, porque ya vimos que ni siquiera podemos saturar, ni siquiera a la mitad, yo creo, ni siquiera menos de la mitad del... No, qué horrible situación, ¿verdad? Entonces no podemos saturar ni siquiera el SATA 1, no te preocupes porque tu disco sea SATA 2. Las velocidades de lectura pudieran ser un poquito menores que un disco SATA 3, pero ahí estarán presentes. Otro tema que les encanta pajearse o masturbarse mentalmente a los que les encanta decir de las pruebas sintéticas es la caché. La caché es básicamente lo que vendría siendo la RAM, pero para tu disco duro. Es un pequeño sector que está dedicado para almacenar las operaciones más frecuentes que se hacen en el disco duro, las cosas que más seguido haces. Y la mayoría de los discos duros, cuando tú estás viendo sus páginas, sus especificaciones, te van a decir cuánto de caché tienen. Hasta ahorita, en el momento en el que estamos publicando, el disco promedio de buena calidad viene con 64 megas de caché, pero también existen de 32, 16, 8 megas de caché. Esto, les digo, es para, en teoría, acelerar los procesos más repetitivos que tengamos en la computadora. Pero hay un interesante resultado que hubo hace tiempo, ya es bastante viejito el experimento que realizaron. Compararon un disco duro de la misma velocidad con 8 megabytes en el caché y otro con 16 megabytes en el caché, y la diferencia real entre velocidades no existió. Bueno, es mínima, es marginal, es nada a comparación. Así que pudiéramos ver que aunque tengas un disco duro con un caché pequeño, llamémosle 16, no tendrías mucho problema para desarrollarte. Son cosas que les digo que a los chicos que les encantan las pruebas sintéticas les encanta remarcar. No es algo que en la vida real nosotros simples mortales que nada más queremos jugar vamos a ver de algún problema. Posiblemente alguna persona que se le ocurriera hacer un raid tendría que tener en cuenta el caché de los discos que va a usar, pero no pudiera de ser determinante para obtener un incremento sustancial o detectable en velocidad. Les digo, estas son cosas que realmente no importan para nosotros los gamers. Y nos llega la pregunta, chicos, ¿qué disco usar? Bueno, yo recomiendo que en los tiempos en los que estamos y que tenemos mucho acceso a una buena cantidad de juegos y que en la compra compulsiva se aparece, pudiéramos estar llenando nuestros discos duros muy rápidos. Así que de mínimo ya saben lo que yo les dije, por el precio y por el problema que todavía no nos recuperamos. Ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene que pasó ese accidente, bueno, ese problema con el lugar donde los fabrican. Pues recomiendo un disco de al menos 1 terabyte. Obviamente, si te viene con tus 64 megas de caché, pues agárralo, no te perjudica nada, pero ahí está. Y de 7200 revoluciones. Si tú estás produciendo, si tú te gusta estar jugando y bueno, para estar produciendo, pues sabemos que tenemos un poquito de entrada económica, un poquitito más que nos permite un colchoncito extra. Bueno, pudieras estar viendo un disco duro de 7200 y un disco duro de 5400, igual de la misma capacidad o de más, porque aparte los discos de 5400 son un poquito más baratos que los de 7200, así que lo que nos importa en productividad es simplemente tener un gran espacio. Los archivos son enormes, nuestros archivos de render del juego nos llegan a pesar 100 gigas sin compresión, así que necesitamos espacio para estar haciendo las cosas. No necesitamos tanto la rapidez sino el espacio, así que si vas a producir posiblemente un disco de 7200,
2 y uno de 5400 para puro almacenamiento. Y te estaría yendo muy bien. El problema que le veo con los de 5400 es que si estás metiendo tus discos, tus juegos, van a tardar en cargar un poquito más lento, porque ya les dije que la velocidad sí está, al menos en los modelos normales, está un poquito relacionada con la habilidad de leer las cosas, así que pudiera ser ese problema que también me presentan tanto. Pollo, ¿qué pasa conmigo? Hay veces que los juegos me cargan muy lentos. Vean Battlefield 4, los niveles, hay veces que les tardan muchísimo tiempo, 2 minutos y medio, 3 minutos en cargar un nivel. Y bueno, no sé, yo quiero mayor rapidez. Pero aquí es donde viene algo muy interesante, lo que son las unidades de estado sólido o los SSD por sus siglas en inglés. ¿Qué son los SSDs? Son unas cosas pequeñitas. Son, si hacemos la analogía, y algunos de ustedes gamers que hayan tenido la posibilidad de usar el Nintendo 64, ustedes recordarán que, o cualquier otro sistema de juegos en cartuchos, ustedes recordarán que poníamos el cartucho, prendíamos y ya estábamos jugando. En PlayStation, la analogía de la rotación del CD-ROM tardaba un poco más de tiempo en cargar las cosas. En el cartucho es instantáneo, en el disco tienes que leer. Y se puede traducir la analogía aquí a los SSDs. Son placas que contienen ciertos chips y esos chips sirven como memoria para agilizar lo que son las velocidades de lectura y escritura. Son unidades muy pequeñas que no les afecta en nada la vibración. Puede estar agitando un disco, una unidad SSD, la puedes agitar estando conectada, la puedes girar, le puedes hacer lo que quieras, a contrario de un disco duro tradicional que si lo mueves cuando está encendido se puede joder por el efecto giroscópico. Aquí no tenemos nada, prácticamente no se calientan, tienen menor consumo de energía. Y básicamente todas las velocidades de lectura y escritura son monstruosas a comparación de un disco duro tradicional. Pero aquí hay un problema muy muy grande. Tienen poca capacidad. La capacidad gigabyte por gigabyte es mucho más caro, entre comillas, mucho más caro que un disco duro normal. Prácticamente estaríamos hablando que en un disco duro normal, 1 terabyte casi son $100. Casi son $100 un terabyte. En el caso de los SSDs, 100 gigabytes casi son $100. Casi son $100. Si no es que un poquito más. Así que, bueno, son muchísimo más caros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, ¿para qué lo vamos a querer? Pues precisamente para agilizar nuestro sistema. Sus velocidades de lectura y escritura rondan entre los 300 y 500 megabytes por segundo. Llegan a tener, imagínense, recuerden la tabla anterior, llegan a tener hasta 500,000 IOPS en un determinado modelo de disco, ¿verdad? PCIe, que ya les pondré. Pero, como les digo, son muy caros. Y en el caso que les acabo de decir de 500,000 IOPS, llega a ser hasta más caro que una tarjeta de video de gama alta. Así que, bueno, ya les dije que esto del PC Gaming es para todos los bolsillos. Pero en este caso, en el apartado de los SSDs, yo no les recomiendo que ustedes vayan y compren un SSD económico, porque ya sabrán lo que les pasa. Y a mí me pasó 2 veces. Económicos, ¿sí? Así que vamos a investigar, vamos a llegar a nuestras tiendas de la esquina que yo les he dicho, que les dejo una que es bastante buena, y vamos a ver qué opciones tenemos en los SSDs. Vamos a buscar los modelos, vamos a buscar las revisiones y vamos a ver las puntuaciones, porque si no sabemos escoger bien un SSD, vamos a tener problemas. En el caso de los discos duros que ya no les mencioné, hay 2 marcas predominantes, lo que es Western Digital y Seagate. Mucha gente no le gusta Seagate y prefieren los Western Digital. Nosotros tenemos experiencia con ambas marcas y tengo muchos años en esto de la PC, y no tantos en el PC Gaming, pero sí en la PC, y jamás en mi vida he tenido un problema con un Seagate o un Western Digital. Pero los porcentajes están ahí presentes. Hay
cosas o hay situaciones en las que la gente se encuentra con un poquito mayor de reserva al comprar un Seagate y prácticamente ni la piensan para comprar un Western Digital. Porque, bueno, les digo que la predominancia, ay, qué palabra tan fea, en estadísticas es que es mejor Western Digital que Seagate, pero les digo que como experiencia personal nosotros no hemos tenido ningún problema con Seagate, pero les digo, existen esas estadísticas, existen por algo, pero sí van a tener que estar buscando sus unidades de estado sólido que les convengan. Samsung son muy buenos, Intel también son impresionantes, OCZ, G-Skill, hay muchas marcas que ustedes van a tener que estar buscando, comparando y viendo qué pasa. Pero aquí es otra cosa a remarcarles, que a las personas que se encargan del merchandising y de la publicidad les encanta inflar las cifras, las velocidades. Yo les manejé el promedio de 300 a 500 megas por segundo y el fabricante te podría decir, no, es que tenemos 520 de lectura y escritura y quién sabe cuántos IOPS, y son cosas que a esa gente les encanta inflar. Así que no confíen de primera instancia en lo que les dice el fabricante, no confíen. Para eso, afortunadamente, el internet nos provee de muchos sitios que se encargan de hacer esos estudios, de hacer esas investigaciones y pudieran orientarlos en decirles verdaderamente qué velocidad maneja ese determinado modelo de SSD que a ti te interesa. Así que independientemente que tú elijas un SSD ligero, que ya les digo que no les recomiendo, hagan la investigación, siempre van a tener una mejoría en velocidad. Pueden ustedes ir a buscar una comparación de una computadora que corra o que esté manejando un disco duro de 5400 revoluciones contra uno de 7200 y un SSD. Vean la diferencia abismal de velocidad que hay. Y esto también se nos refleja igual en la carga de los juegos que a nosotros nos interesa. Los juegos se cargan rapidísimo. Battlefield 4, que les digo que es muy pesado en todos sus niveles, nos carga en cuestión de segundos. Y les digo que yo sé que muchos de ustedes están lidiando con las cargas lentas de los mapas. Yo hace poco lo ocupamos Battlefield en un disco, ¿me lo permites, Gaby? En un disco de 5400 revoluciones lo probamos, este es uno de una lap. Y creo que hubiera sido más entretenido estarme sacando los ojos con un tenedor que estar esperando que cargara el mapa. Y eso que era el campo de pruebas, que no tiene nada de pesado, no es nada pesado. Así que ahí está la velocidad que existe una diferencia muy marginal de velocidad, es increíble. Pero les digo que el modelo que a ustedes les interese van a tener que hacer esa investigación. ¿Qué velocidad de lectura e escritura tienen en aleatorio? Porque tampoco es cosa de que sea secuencial, porque tampoco es tan secuencial, y cuántos IOPS manejan, si es que a ustedes de productividad o nosotros nos interesa ese aspecto. Pero ¿qué capacidad de SSD comprar, pollo? Bueno, hemos tenido la experiencia de usar unidades de estado sólido de 60 GB. Y esto lo hemos usado para el sistema operativo y para nuestros juegos que más nos gustan. Pero con 60 GB nada más nos alcanzaba para un juego. En especial en los momentos de Battlefield 3. Teníamos nada más espacio para el sistema operativo y un juego. Y en el caso que hubiera actualizaciones, expansiones, actualizaciones para el Windows, pues el espacio se veía mermado muy drásticamente. Y en el caso que tú seas productivo, 60 GB no te va a alcanzar para tener instalados tus programas de productividad. Así que es un límite mínimo el que tendrías ahí. Podrías hacer algo más interesante como usar el SSD como cache o como caché y un disco duro normal como almacenamiento, pero eso ya son cosas más complicadas. Así que de primera instancia yo te recomiendo que el mínimo que utilices es 120 gigas. 120 gigas a nosotros nos ha servido para tener las futuras expansiones de nuestro juego favorito, tener uno que otro juego también ahí arrumbado y nuestro sistema operativo. Claro,
Siempre podrás tener tus carpetas de juegos almacenadas en el disco duro tradicional y luego jalarlo al SSD para poder jugarlo. Es un proceso lento, pero existe esa opción. A menos que también los quieras descargar todos o no tengas mucho espacio en tu disco duro tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiados escenarios, pero así es como nosotros lo manejamos. En ambas computadoras tenemos un disco de 120 GB para programas, juegos, los principales, los que nos gustan, los que nos atraen más, en este caso Battlefield. Y los otros discos, los de 7200 revoluciones, lo tenemos para almacenamiento y para nuestros juegos de Steam. Left 4 Dead 2, Arma y otros juegos que tenemos ahí en variedad, Gaby y yo. Gaby con sus Sims. Pero de esos los tenemos en el disco duro normal porque no nos interesa tener mucha velocidad de carga, no nos interesa preocuparnos por esas cosas, y esos discos los tenemos almacenados ahí. Pero los que más nos importan, los que realmente pudieran hacer una diferencia para nosotros o para el estilo de juego que manejamos nosotros, que necesitamos que los niveles estén así rapidísimo, pues sí lo tenemos en el SSD, y en este caso pues es Battlefield 4. Nos carga rapidísimo, pero también otra cosa u otro cuidado que debes de tener, y que les comenté con lo del disco, perdón, con la unidad de 60 GB, no me puedo quitar la palabra disco, disculpen ustedes si la mencioné en un mal momento, pero no deben, estas son unas precauciones en general, por favor, y ténganlas en cuenta porque a mí ya tuve varios problemas por esto. Número uno, no saturen o no sobresaturen la capacidad de un SSD. Denle de espacio al menos un 10% de su capacidad total de espacio. Porque llega a haber veces en las que el disco, la unidad, se llega a llenar tanto que pudiéramos entorpecer sus procesos y llega a haber situaciones de breaking. Breaking es un momento en el que el disco ya no sabe qué hacer con tanta información, en términos coloquiales, y se bloquea por completo. Y un briqueo prácticamente no se puede resolver o no se puede recuperar. Es muy muy difícil recuperar un SSD de un breaking. Así que tienes ese problema. Otro problema que te pudiera llevar al breaking es en un sistema operativo viejo y no actualizado. Si tú tienes un sistema operativo así, pudiera no estar actualizado, y hay unas ocasiones en las que los SSDs o los sistemas entran en hibernación o en modo de suspensión. Y créeme que no debes de hacer nada de eso. No debes de suspender el sistema, porque toda tu sesión se guarda en el disco, en la unidad de estado sólido, y en el dado caso de que tú lo tengas que encender y te acabaste el espacio, tu unidad se va a briquear. Así que chicos, si ustedes tienen la ventaja de que su sistema va a iniciar más rápidamente y prácticamente no se va a tardar nada, no vale la pena que ustedes la hibernen o la suspendan, porque ya les dije que existe esa posibilidad de que se briquee su SSD, y muchas versiones, más bien la mayoría de las versiones que no están actualizadas de los sistemas operativos, no tienen la opción para deshabilitar esas opciones. No recuerdo cuáles, las estoy generalizando, no recuerdo cómo funcionan bien hibernar y suspender, pero evitémoslas como referencia que les estoy dando. Disculpen, no les puedo explicar eso en este momento, no recuerdo. Otra precaución que tenemos que tener con los SSDs es que, algunas personas que están habituadas a la vieja escuela, con las viejas recomendaciones que hacían los sistemas operativos, cuando ya tenías mucho tiempo de usar tu sistema, hay una opción para agilizarlo, y es la desfragmentación. Posiblemente en algún disco duro ahorita sí sea una opción de hacerlo. En los SSDs está absolutamente contraindicado. No se debe de hacer. No hay ninguna justificación para hacerlo. Es un tormento para tu unidad, porque las unidades de estado sólido tienen una cantidad limitada de operaciones de lectura y escritura, y lo que hace la desfragmentación es leer y volver a escribir, leer y volver a escribir, leer y volver a escribir las cosas. O sea, le estás quitando vida útil a una unidad, a una parte del hardware que ya es muy rápida. Así que no lo hagas, nunca se desfragmenta un SSD, jamás.
Aquí también existe la cache o la cache, pero como ya vimos anteriormente, a nosotros en el gaming nos es irrelevante. Para los de las pruebas sintéticas, pues les va a importar mucho estar pensando en esas cosas. A nosotros no nos interesa en lo absoluto eso. Ya saben que arriba de 16 megas, pues no es completamente irrelevante, ¿no? Para nosotros simples mortales que no hacemos esas cosas. Así que ahí están las opciones, chicos. Ya tienen lo de tarea, lo del RAID. Y ya que lo sepan, ustedes ya quedará en ustedes decidir qué hacer. ¿Necesitan únicamente un disco normal único para su sistema? Ya saben cuál que les recomiendo. ¿O necesitan una combinación de ambos? ¿Necesitan SSDs y discos duros? ¿O van a armar un monstruo de máquina y van a necesitar nada más velocidad pura y no la van a utilizar para otra cosa más que juegos? Entonces posiblemente nada más SSDs, un arreglo en RAID de SSDs les podría servir de mucho. Y claro, si tienen el dinero para hacerlo, pues como no, utilícenlo, despilfarren sus dólares. ¿A mí qué? Es en general lo que yo les tengo del tema de almacenamiento. Como les dije, no es un tema muy complicado ni rebuscado. Solamente hay que cuidar esos detallitos y ese balance de ver qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Recuerden que la opción económica y de más almacenamiento pues obviamente son los discos duros, y las unidades de estado sólido son para un poquito más caras, pero con una velocidad increíble. Busquen esos videos en YouTube, chicos. Les dejo esos estudios que yo les comenté aquí en la descripción. Y ya saben, cualquier cosa, coméntenme. Vamos a intentar armar una discusión. ¿Ustedes qué decidieron? ¿Qué compraron? ¿Por qué decidieron hacer eso así? Ya saben que tenemos nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y se despide de ustedes este individuo que tarda años en sacar estas guías, que ya próximamente ya estaremos terminando y armando nuestra PC con todas las recomendaciones. Se despide de ustedes, Ninja Pollo, y nos vemos a la que sigue, chicos. Creo que ya te expandí más tus gorros.